hablar acerca de un tema que creo que nos compete a todos. ¿Cuántos tienen redes sociales? Alguno tiene Facebook, tiene Instagram, tiene tantas que hay. Está Facebook, Instagram. Yo me quedé en Facebook, Instagram y poquito TikTok. Pero bueno, también Snapchat, tengo Snapchat también, casi no lo uso. Creo que el que más uso es Instagram. Los que me siguen, los que están un poquito más grandes que yo usan más Facebook, los que están más jóvenes que yo usan más Snapchat y los más jovencitos usan el TikTok, y así hay un montón de redes sociales. Y hoy quiero hablar acerca del tema cristianos que influencian su mundo. Diga conmigo, soy un cristiano que influencio en mi mundo, en el mundo que Dios nos ha dado. El Señor nos ha mandado a influenciar este mundo, a afectar este mundo de una manera positiva. Y cuando hablamos acerca de influenciar el mundo, podemos poner un versus: influencers del mundo versus influencers del reino. Y en este tiempo, en esta temporada, vivimos en un mundo en que hay muchos influencers. Quieren ser populares, las redes sociales están llenas de personas que quieren muchos likes, muchos views, muchos seguidores, quieren ser famosos y hacen una y otra cosa por ganarse un like. El otro día yo vi que un muchacho se puso cerca de un tren y el tren pasó y él se puso lo más cerca que podía para ganar views y para ganar likes o seguidores. ¿Se imaginan eso? La mayoría de todos estos influencers buscan lo mismo, buscan promover su imagen, buscan promover sus productos, buscan promover sus estilos de vida, y todo esto podemos encerrarlo en un término, en una frase, y es: buscan alimentar su ego, los influencers de hoy. Sin embargo, el Señor nos llama a nosotros a ser otro tipo de influencers. Otro tipo de personas que influencian en el mundo, las redes sociales, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en donde estemos. Personas que influencian su mundo de una manera diferente. Y por eso es de que el Señor nos dice en Mateo 5, 13, 16. Lo vamos a leer. Mateo 5, 13, 16. Dice así su palabra. Vamos a ir ya de lleno y vamos a ver algunas cosas que el Señor nos dice. Ok, ustedes tienen que influenciar el mundo donde están, pero ¿por qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo 13, 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Luego sigue diciendo el versículo 14: vosotros sois vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Y termina el versículo 16 diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por tu presencia, oh Dios. Te rogamos que nos hables por medio de tu palabra y que podamos, Señor, no solamente ser oidores, pero hacedores, llevar a la práctica lo que hoy hemos aprendido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en la práctica, no solamente aquí en la iglesia, pero ahí en nuestra casa, allá en nuestro trabajo, allá en nuestro negocio, allá cuando vayamos manejando, allá cuando estemos comprando el supermarket del día, Señor, allá cuando estemos en algún otro lugar, Señor, echando gasolina, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hoy vamos a aprender, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué significa ser sal? ¿Por qué el Señor nos llama como primer punto
podemos ver de que el Señor aquí nos está llamando a ser sal. Somos llamados a ser sal. Y como dijera un hermano de Puebla, no es hermano por fe, hermano, pero él dice, sal, dice. No, no se salgan, ustedes pueden entrar. Llamados a ser sal. Pero, ¿por qué Jesús está diciendo, ustedes vayan y sean sal? ¿Qué significa ser sal? Cuando yo estaba estudiando esto y leía que el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Yo me pregunté, ok, ¿por qué el Señor está usando esta analogía, esta ilustración, este ejemplo? ¿Por qué les está diciendo que son sal? Lo primero que tenemos que ver es algunos aspectos de lo que significa la sal en ese contexto en el que Jesús está hablándole a sus discípulos, a la gente. Y podemos ver que en el mundo antiguo la sal era un recurso importante, era un recurso tan de alto valor que incluso le pagaban con sal a los soldados. La palabra salarium en latín significa salario. Por ello es de que se quedó el término salario, porque el salarium les daban una parte, una medida de sal. Entonces, ese mineral o ese recurso era valioso en ese entonces. También hay algo bien, no solamente para ese contexto del tiempo neotestamentario, pero también es de que ahora la sal nos sirve para que le dé sabor a la comida, ¿cierto? ¿Alguna vez han comido comida sin sal? ¿Salmón sin sal? Si solo así ya huele a pescado, me dijo alguien una vez, me regresaron un salmón cuando estaba trabajando de cocinero y me dicen, hey, que dice que le cambies el salmón porque huele mucho a pescado. Pero si el salmón es pescado, sí, pero es que dice que huele mucho a pescado. Ok, dije yo. Y lo habían pedido steam, nada más un salmón steam, nada de sal, nada de nada, steam. Pero el asunto es de que cuando comemos comida sin sal no tiene sabor, no sabe a nada, sabe insípida, sabe fea. La sal para la comida tiene varias propiedades. De hecho, la sal, es importante echarle sal a la comida porque estaba leyendo que la sal permite regular los líquidos que uno tiene en el estómago. Entonces, pero también tiene que tener uno cierta prudencia para poder comer. Pero la sal, entonces, ayuda también a darle, no solamente a darle sabor a la comida, pero también nos ayuda a regular nuestros líquidos a veces en el estómago. Pero ahí podemos ver algunas características de la sal, lo importante que es la sal. En tiempos bíblicos, en tiempos del Nuevo Testamento, allá por una ciudad que se llamaba Betsaida, que era de la comarca de Galilea. De hecho, Betsaida significa ciudad del pescado y en arameo. Y el asunto es de que esa ciudad era muy conocida porque curaban el pescado. Recuérdense que antes no había refrigerador. No estaba ahí el General Electric. ¿O cuáles son los más famosos ahora? Yo reconozco ese porque ese es antiguo de mi época. Pero no estaba no tenían refrigerador. Entonces lo que hacían era que con sal curaban el pescado y dilataban mucho tiempo el pescado, y la sal servía de una manera para preservar el pescado, y así lo exportaban. Era una ciudad exportadora, era conocida por esa Betsaida. Era una ciudad del pescado, era portuaria, entonces era muy famosa esa ciudad. Y ellos utilizaban la sal para poder preservar el pescado. Y eso me recordó a mí la Semana Santa, que en la Semana Santa uno come pescado seco, ¿verdad? Hasta envuelto en huevo creo que se lo hacen y todo, porque es una tradición, no sé si solo es de Latinoamérica, de Guatemala o de toda América, pero podemos ver que la sal ayudaba a preservar los alimentos. Y también me llamó la atención de que la sal no solamente era como un salario que le daban una medida
al soldado, y que también servía para dar sabor, como ahora también a la comida, o para preservar la comida, sino también para purificar lo que eran los sacrificios. Y cuando leemos en Levítico 2:13, ponlo adelantito, creo que está, podemos ver de que el mismo Señor dijo: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y yo dije, sal. 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 Pero ¿qué significa entonces en la sal en los sacrificios? Nada más y nada menos pureza. Pureza, algo que es incorruptible. Es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces quiere decir que si nosotros somos la sal de la tierra, entonces nosotros servimos como algo que le da sabor a la tierra, algo que preserva eso que está descompuesto. Vivimos en una sociedad que está totalmente descompuesta, y como dijera el apóstol Chavo del Ocho, descomponida. Está descompuesta, familias desintegradas, están tan confundidos que ahora hay niños que tienen papá y papá. No tienen papá y mamá, o tienen mamá y mamá. Están tan confundidos que dejan que el niño decida si es niño o es niña, o si no sabe qué es, que más adelante le digan que qué es. Es una sociedad tan corrompida que a lo bueno llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces nosotros aquí, cuando el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué está diciendo? Ustedes están para influenciar en la tierra de una manera buena. Nosotros vamos a ser influencers, no que venimos y quiero promocionar la ropa que tengo, o quiero promocionar donde andaba yo visitando tal país, o quiero que me den más like y voy a hacer esto, voy a saltar de tal edificio para no. La forma en que el Señor nos está llamando a influenciar el mundo es siendo sal. Siendo sal. Y eso aplica no solamente aquí en la iglesia, no solamente en el marco espiritual, porque sí aplica en el marco espiritual, siendo nosotros influenciando a la gente para que tengan vida eterna, amén, pero también para que nosotros vayamos a influenciar en la vida emocional de las personas, aquellas que se sienten solas, tristes, abandonadas. El esposo dejó a la esposa lo dejó, le engañó, lo despidieron del trabajo al pobre señor y ahora no tiene trabajo. Los padres asustados porque no saben a qué universidad van a mandar a sus hijos y si van a poder mandarlos a la universidad. Están emocionalmente como tristes porque no hay oportunidades, etcétera. Y ahí es donde el Señor nos está llamando a poder influenciar en la vida de ellos de una manera diferente, siendo sal, no solamente en lo espiritual, pero también en lo emocional, y por qué no también en la sociedad, en lo social. ¿Por qué? Porque nosotros somos sal en la tierra, nosotros somos sal e influenciamos en la tierra cuando somos íntegros en nuestro trabajo, cuando somos íntegros cuando estamos haciendo negocio, cuando somos pacificadores, cuando no andamos de pleito con otros. Es ahí cuando el Señor nos está diciendo, ustedes son esta sal, esa sal de la tierra. Vayan, influencien de una manera diferente, no como los influencers de YouTube o de Instagram, sino como los influencers bíblicos. Amén. Ahora, me llama mucho la atención, regresemos el pasaje de Mateo, donde está, creo que es el versículo 13. La segunda slide me parece que es, porque miren lo que dice, vosotros sois la sal de la tierra, amén. ¿Cuántos sal habemos aquí? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y esto sí está fuerte, porque es una advertencia. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. En otras palabras, si nosotros no tenemos una fe,
o un testimonio vivo, si no estamos influenciando en los otros, nos volvemos irrelevantes, del común. Somos igual que los demás, nos volvemos del común, no marcamos la diferencia. Es ahí entonces cuando no servimos, no servimos. Y lo triste es que dice que no sirve para nada más que para ser hollada. Y cuando uno busca otras traducciones, dice que la sal, cuando la arrinconaban por un lado y no le daban uso ni nada, agarra como humedad, pierde sus propiedades, su textura, y entonces se pierde, ya no agarra sabor, se vuelve nada más como un mineral sin sabor, y por esa humedad se pierde, se hace a un lado, no sirve para nada. Por ello es que el Señor nos está llamando a hacer ese tipo de sal, no una sal que se pierde, no una sal que agarra humedad porque ahí está, no, el Señor nos está llamando a ser influencers allá afuera, siendo sal. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos que influenciamos el mundo siendo sal, pero también nos dice que somos cristianos siendo luz, porque dice más adelante ahí el versículo, dice, lo voy a leer aquí para que lo... Vosotros sois la sal del mundo, perdón, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. En los tiempos bíblicos no era como aquí, que hay un poste de luz aquí, tal vez a los pocos metros otro poste de luz, y así hay luz en las casas y electricidad y todo. No existía la electricidad, entonces ellos tenían una lámpara, como la que ven ahí del slide, tenían una lámpara que con aceite funcionaba, con aceite funcionaba. Y las casas no tenían luz, algunas casas quedaban lejos, de un lado a otro lado. Y el Señor nos está diciendo que seamos luz, llamados a ser luz. Cuando el Señor nos dice que seamos luz, Él nos está diciendo que alumbremos. La luz no sirve para meterla debajo de un almud, dice, o un cajón, sino que sirve para ponerla en lo alto, como están aquí estas lámparas ahí, para que alumbre. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, primero, cuando leemos esto decimos, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué el Señor les está diciendo esto? ¿A quién se los está diciendo? Pues vemos de que este es como el colofón o como la conclusión de el mensaje que el Señor vino a dar, y es uno de sus primeros mensajes, las bienaventuranzas. Muchos estudiosos dicen que las bienaventuranzas es la ética del reino. Es la manera en que nos tenemos que comportar, es el proceder de aquel creyente. Jesús viene a ver a una gente que está acostumbrada a una cultura diferente, donde hay injusticias, donde el rico se enseñorea sobre el pobre, donde hay abuso, donde hay mucha necesidad. Y Jesús viene aquí y viene y empieza a predicarles su primer sermón al pueblo de Israel. Y dice en Mateo, creo que es Mateo 5, lo puse ahí, sí, Mateo 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Esa era una característica de los maestros de ese entonces. Si Jesús no hubiera sido maestro, por eso es un maestro, porque dice que un maestro llegaba y se sentaba y empezaba a enseñar. Esa era una característica de un maestro. Y por eso, ¿cuántos vieron el Chavo del Ocho? Miramos al maestro Girafales, siempre estaba sentado, enseñando. De esa manera. Entonces, aquellos que dudan que el Señor era un maestro, porque Él se sentó y sus discípulos vinieron y abriendo su boca les enseñaba. ¿Y qué era lo que les enseñó? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿What? Los pobres en espíritu.
¿Cómo que bienaventurado? Vivimos en una cultura donde el pobre no es bienaventurado. El pobre es lo opuesto de ser bienaventurado. Desgraciado, ¿sí? No tiene, el pobre no tiene beneficios, el pobre sufre calamidades, sufre injusticias. Y aquí el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Aquí no se refiere a los pobres materialmente, pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Es aquel que reconoce que depende de Dios. Esa persona que reconoce que depende de Dios es bienaventurada. ¿Por qué? Porque va a heredar el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y empieza a soltar una ética, un tipo de comportamiento, de proceder de aquel que no es ciudadano de esta tierra, sino que es ciudadano del reino. Un ciudadano del reino es bienaventurado. ¿Por qué? Porque reconoce que necesita de Dios. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire, otra característica de la ética, del proceder, de la forma en que va a alumbrar esta persona que va a ser luz, que está llamada a ser luz, es que es manso. No lo opuesto, manso. Porque ellos reciben la tierra por heredad. Luego sigue diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra característica de una persona que alumbra es que tiene hambre de justicia, tiene sed de justicia. No le gusta ver las injusticias, no le gusta que aquel se enseñoree de aquel siendo injusto. Siempre busca la justicia, se indigna cuando ve que alguien le roba a alguien. Yo el otro día vi como una viejita iba caminando en la calle, no sé si fue, no sé en qué país fue. Usted ve que esto le da tanta información a uno, y la viejita iba caminando y unos de una moto se paran ahí, la rinconan en la pared, le quitan todo y se van. Eso lo indigna a uno. Y es cuando le da más hambre de justicia a uno. ¿Por qué no encierran a esos? ¿Por qué no los encierran? ¿Qué hace la ley? Es cuando uno dice, tengo hambre de justicia. ¿A alguien le ha pasado? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es otra característica de un ciudadano del reino, que sea misericordioso, que vea a alguien con necesidad, que vea a alguien que está pasando por dificultades, movido a misericordia, a compasión y ayudarle. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra característica. Bienaventurados los pacificadores, no los que les gustan las broncas, no los que les gusta andar ahí, ay, se me quedó viendo, ay, se me metió aquí en el carro. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y dijeran toda cosa de maldad. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, del 1 al 11. Este fue el mensaje que Jesús dio a sus seguidores, a sus discípulos, a la gente. Y luego fue cuando les dijo, ustedes son la sal. O sea, les está diciendo, esta es la clase de ética, esta es la clase de comportamiento que tenemos los hijos de Dios, los que realmente pertenecen a la cultura del reino. Son pacificadores, son mansos, dependen de Dios, son humildes, tienen misericordia. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Vayan, actúen de esta manera. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Actuar de esta manera, ser luz. Entonces, cuando el Señor nos está llamando a ser luz, lo que Él nos está diciendo es, vayan y alumbren allá donde está oscuro. Vayan y alumbren allá en la oscuridad. ¿Por qué el Señor nos llama a ser luz? Porque el mundo le gusta lo opuesto, la oscuridad. Y cuando yo no sabía, no me recordaba de esto, pero cuando estaba haciendo este estudio, estaba leyendo la palabra, estaba leyendo un libro y dije, esta palabra sería bueno que la compartamos en la iglesia. Y
cuando llegué a esta parte que dice ustedes son luz, como dijera el mexicano, me cayó el 20 de que este fin de semana se celebra Halloween. El Señor nos está llamando a hacer luz y brillar, no a celebrar la oscuridad. Y yo me puse a investigar y dije, Halloween, ¿por qué es que celebran Halloween? Y para hablar un poquito de Halloween, estaba leyendo que Halloween es de hecho ni es americana, es una tradición que nació en los países celtas, para más exactos me parece que fue allá en Irlanda. Esa tradición irlandés en donde ellos creían de que el dios de la muerte permitía que ese día los muertos salieran y fueran e hicieran cualquier cosa de daño y calamidades. Y entonces la gente creía que al disfrazarse, al ser igual que ellos, entonces esos muertos que se habían levantado no les iban a hacer daño porque se parecían a ellos y no les iban a hacer daño. Luego vemos cómo empezaron a meter todo ese de muerte, de obscuridad, sangre, terror, etcétera. Y yo dije, ¿qué tiene que ver esto con la luz, los cristianos? ¿Por qué hay cristianos que celebran esto? Y como pastor es mi responsabilidad decir qué es lo que significa esto de Halloween. Porque no somos llamados a celebrar la obscuridad, sino la luz de Cristo. Y cuando vemos testimonios de diferentes ex satanistas o personas que practicaban el satanismo, la oscuridad y todo eso, cuentan de que ese es el día en que se celebra básicamente el año nuevo satánico. Básicamente viene siendo como un cumpleaños de Satanás y celebran la muerte, la oscuridad, todo eso. Y todavía yo me pregunté, ¿y qué significa la calabaza? ¿Por qué la calabaza? Bueno, hay otra, ustedes pueden leer, busquen en internet, cualquier libro les va a arrojar información acerca de eso. Un señor que se llamaba Jack, que había sido muy malo en su vida, cuando murió, según lo que la tradición irlandesa, su castigo fue caminar por toda la tierra con una lámpara hecha de un vegetal, con un carbón adentro del vegetal y andar caminando. Su castigo fue ese. Entonces de ahí fue donde nació lo de la calabaza. El asunto es con todo esto es de que el mundo celebra la oscuridad, celebra lo oscuro, las tinieblas, y viene y hace muchas cosas y celebran, adornan sus casas de una manera tan espantosa. Y surge la pregunta, ¿puede el cristiano celebrar Halloween? ¿Podemos nosotros los cristianos celebrar Halloween? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Podemos nosotros realmente venir y participar de lo que es esas fiestas paganas? Y como pastor, a mí me corresponde decirles por qué no lo celebramos como creyentes. No por lo que yo opine, sino que por lo que la Biblia me enseña. ¿Puede un cristiano celebrar Halloween? No, por 3 razones. Y vamos a leer tres pasajes bíblicos acerca de. Primera razón, no celebramos Halloween porque la palabra de Dios dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Wow. Cuando alguien me dice, ¿y por qué no celebras Halloween? Yo no celebro la oscuridad ni la muerte. Yo celebro la vida y la luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Esa es mi primera razón bíblica por la que no celebramos lo que es el Halloween. Mi segunda razón por la que no lo celebro es porque la Biblia me enseña que no lo haga. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y como dijo antes Jesús, ustedes son la luz, somos la luz, sal y luz. No participar en esas obras. Esa es mi segunda razón que yo considero que es bíblica y verdad, que nosotros los creyentes no nos disfrazamos, no celebramos las fiestas paganas. Y otra razón, hay muchas razones. Otra razón, Efesios 5:8. Porque en otros tiempos erais tinieblas. Sí, éramos tinieblas. Éramos. Y como dijo aquella alabanza, ya lo pasado, pasado. Erais. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hablaba con mi hija y le decía yo, ella nunca se disfrazó en la escuela y le hacían bullying, sí, le hacían bullying, se burlaban de ella y todo, y a veces no iba a la escuela cuando era ese día, pero ella está convencida, todos estamos convencidos que somos hijos de luz y como hijos de luz andamos en luz, no celebramos las tinieblas. Y siempre le he dicho eso a ella y hoy todavía se lo recordaba. Aquel cristiano que se disfraza en Halloween pasa todo el año disfrazado de cristiano. Pasa todo el año disfrazado de cristiano. Entonces, como hijos de Dios, como luz, no podemos celebrar Halloween. No celebramos Halloween. A mí que, primero, yo no soy celta, yo no soy irlandés. Parezco, pero no. No somos irlandeses, somos latinoamericanos. Y a veces nos ponemos a celebrar fiestas que nada que ver, ni nos competen. Estaba yo con un guatemalteco y me dice, feliz 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo. Y yo, primero yo no soy mexicano y segundo no soy de Puebla. Creo que el 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla, ¿no? Me dice, pensé que eras mexicano. No, le digo, soy de Guatemala, pero bueno por los mexicanos, le digo. Pero celebramos fiestas que nada que ver. ¿Qué tengo? Yo ni conocía a Jack. Andar ahí con una calabaza, mejor cocino la calabaza en un pay y nos la comemos, ¿verdad? Fuimos llamados a hacer luz y no a celebrar la oscuridad. Mas vosotros sois sal de la tierra, son luz, somos luz, dice la palabra del Señor. Y todo esto me gusta cómo termina la palabra, porque dice el versículo 16. El versículo 16 nos da como la razón de todo. La razón de todo. Dice el versículo 16, Mateo 5. Así alumbre vuestra luz. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Cuando nosotros somos la sal de la tierra, cuando nosotros somos la luz de la tierra, cuando estamos influenciando de una manera diferente a la que influencia el mundo, entonces somos luz, somos sal, y de esa manera vuestro Padre es glorificado, nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Conclusión. Jesús nos llamó a influir no para ser populares. Así que si queremos ganar, yo recuerdo y molesto eso a nuestra pastora Yadira, le digo, pastora, usted me quitó el sello de la bestia, le digo, y se ríe, ¿por qué? Le digo, porque cuando yo pasé mucho tiempo con 666 seguidores en Instagram. Y nadie me seguía y yo quería quitar ese 666 en Instagram. Y ahí dice, seguidores 666. Y yo, Dios mío. Y un día me entró una solicitud de seguimiento. Y cuando veo, pastora Yadira Ruarte, ¡pum! 667. Gracias, Señor, dije la pastora. Pero no fuimos llamados a ser influencers por popularidad o por ganar más followers. Fuimos llamados a ser influencers porque tenemos
la gran comisión de darle propósito también a aquellas personas que tal vez sienten que no tienen propósito, que no tienen llamado. Jesús no nos llamó solamente a influir para ser famosos, sino para un propósito específico. Alumbrar donde hay oscuridad, ser sal donde hace falta el sabor, donde aquello que se está descomponiendo, aquel matrimonio que se está descomponiendo, poder llegar nosotros y dar una palabra de ánimo para que haya reconciliación y perdón. Ahí es cuando nosotros somos sal, siendo sal que preserva la luz, que alumbra, es cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios y nuestro Padre que está en el cielo se glorifica. Amén. Vamos a ponernos de pie.